momentito. Ya, entonces, chiquillos. Ahí sí. Ya ven el pelo. Ya. Ayer, ¿cierto? Nosotros quedamos hablando de los recursos didácticos, su importancia, ¿cierto? Su funcionalidad e hicimos, ¿cierto? Importantemente la distinción entre recursos didácticos que son tecnológicos, ¿cierto? O digitales y recursos didácticos que no son necesariamente digitales, ¿cierto? Hacíamos el ejemplo del ábaco, hacíamos el ejemplo del silabario, El ¿cierto? silabario. Exacto, de los porotitos, como hablaban ustedes, ¿cierto? También. Entonces, tenemos Sí. varias cosas, ¿verdad? Que son recursos que nosotros tenemos que empezar a mirar y a utilizar porque van a ser parte probablemente de nuestro trabajo si es que nos toca ingresar a sala, ¿ya? No digo que a todos les vaya a corresponder, pero muy probablemente, chiquillos, sí les pueda tocar, digamos, poder, ¿cierto? Em, desarrollar, en este caso, ¿cómo decirlo? Desarrollar clases donde tengan que utilizar y compartir ciertos recursos didácticos. Entonces, aquí ya tenemos un elemento importante. Un segundo, aquí, herramienta de anfitrión. Un momento. Ahora sí. Entonces, vamos a continuar, ¿cierto?, con la materia y vamos a, en este caso, ¿cierto?, a revisar lo que nos quedó pendiente respecto a ayer. Y además yo les di una pequeña tarea, ¿se acuerdan de esa tarea? ¿Qué les pedí? Sí, ¿Que pensaran? que A ver, viéramos el material, o sea, que viéramos cómo aprendíamos nosotros hace su tiempecito atrás. exactamente. Porque como quedamos ayer, ¿cierto?, al finalizar la clase, los recursos didácticos tienen por característica, ¿cierto?, favorecer el aprendizaje de los participantes, exponer de forma dinámica, ¿cierto?, un tema, facilitar también la interacción con el resto de los estudiantes y no solamente eso, la participación con los estudiantes. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esta imagen, ¿cierto? La profe tiene la pantalla ahí y los niños están sentados en el suelo, ¿cierto? Y ella probablemente les solicita, ¿cierto?, dar una opinión o algo con respecto a la imagen. ¿Por qué es importante, además de los recursos? Porque nos permite ir evaluando los conocimientos de los estudiantes. Recuerden, chiquillos, que hay dos tipos de evaluaciones, que creo que en un minuto se los dije, pero se los voy a recordar. Hay evaluaciones formativas que no conllevan, ¿cierto?, una calificación, que no conllevan calificación, y que por otro lado, digamos, permiten ir en el proceso evaluando, ¿cierto?, cuánto saben los chiquillos, y están las evaluaciones sumativas, que buscan más bien calificar, ¿cierto?, un nivel de logro de los estudiantes. Buscan calificar, entonces, calificar un nivel de logro de los estudiantes. Entonces, cuando estamos hablando de evaluaciones sumativas, son las que habitualmente, chiquillos, tienen nota. Ya tienen una calificación que va de 1 al 7. ¿Ya? Y cuando tenemos evaluaciones formativas, es, por ejemplo, cuando estamos haciendo preguntas en la sala. O cuando, por ejemplo, ¿cierto?, le ponemos firma a un cuaderno a un chiquillo, o le ponemos un timbre. O no sé si ustedes lo recuerdan, o les pasó que las tías de kinder, primero básico, les ponían caritas felices. ¿Se Sí, acuerdan o no? sí. Y hoy en día también hay algunas que todavía lo hacen para que los niños lleguen como que se ponen bien contentos que tienen una carita feliz o un Exacto, sticker de carita feliz. exacto. De hecho, yo lo he visto con sticker. Entonces, Sí, sobre.
nos permite, ¿cierto?, ir evaluando lo que el chiquillo sabe. Esa, chiquillos y chiquillas, es la evaluación formativa más clásica que tenemos y nos permite ir manejando cuánto el estudiante sabe del tema que estamos abordando, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de recursos didácticos hay? Primero, materiales auditivos, es decir, estamos hablando exclusivamente de voces, ¿cierto? De grabaciones, de música, de audiolibros, por ejemplo, que es lo que utilizan más de alguno, por ejemplo, cuando no han leído el libro físico. Ahora, por ejemplo, si uno busca en la internet, hay bastantes audiolibros y Mm. que se dan, ¿cierto?, para aquellas personas que, por ejemplo, no están familiarizados con la lectura, pero que sin embargo necesitan conocer, por ejemplo, una obra literaria. ¿Ya? No sé si alguno de sus hijos ha trabajado con audiolibros. ¿Ninguno? Mm. ¿No? Ya. Ahora, cuando hablamos de materiales de imagen fija, nos referimos, ¿cierto?, a pinturas, a fotos, a transparencias, a diapositivas, a las pantallas, de hecho. Y yo puedo, ¿cierto?, en la pantalla colocar un montón de datos, ¿cierto?, que el estudiante puede ir utilizando y puede ir manejando. Después tenemos los materiales gráficos, que el que más conocemos es el pizarrón, ¿cierto? Los papelógrafos. Mm. ¿Ustedes hicieron papelógrafo? Sí, Sí, Y de hecho, ¿cierto? Uno cuando se equivocaba en los papelógrafos era todo un tema porque había que buscar un pedacito de café, ¿cierto? Para no tener que hacer el borrón, etcétera, etcétera. El pizarrón. De hecho, ¿cuántos de ustedes tuvieron clase en pizarra con tiza? yo. yo. Yo sí, Yo también. yo también. ¿Y qué es lo que hacían con el borrador, cierto? Se tiraban el borrador, ¿cierto? Algunos. De hecho, Esa. actualmente todavía los borradores de pizarra los usan los chiquillos para limpiarse los zapatos. No sé si se han dado cuenta Sí, de las pizarras actuales, ¿ya? Ahora, no sé qué gracia le sí, porque encontrarán porque yo tiran no. amarilla. Exacto. Yo no sé por qué se limpian los zapatos con el pizarrón, pero bueno. O sea, con el borrador, pero bueno. Según ellos, Porque le saca efectivamente. brillo. Exacto. La almohadilla nosotros la tiramos, ¿cierto? La gente queda como empolvado. Entonces, ojo, son materiales didácticos que usamos, ¿cierto?, en algún minuto. Y que de hecho las pobres profesoras que hacían clases en la época de los pizarrones con tiza era un tema porque tenían que estar con delantal, sino también quedaban las pobres todas empolvadas. Ahora, Sí. materiales impresos, libros, revistas, periódicos, ¿ya? Folletos, libros para los chiquititos, por ejemplo, para pintar, que ustedes, yo estoy segura que probablemente a sus hijos también les compraron cuando eran chiquititos libros para pintar. Ujú. Sopas de letra, por ejemplo, también, ¿cierto? Que nos sirven para generar vocabulario, por ejemplo. Después Para la tenemos, memoria también. ¿cierto? Dele nomás. No, no, para la memoria también. Sí, de hecho sirven mucho. Ujú. Luego tenemos materiales mixtos, ¿cierto? Que se refieren a aquellos audiovisuales, películas, cortometrajes, videos, documentales, ¿cierto? Eh, trailers, por ejemplo, de alguna serie que nosotros queramos ver, ¿cierto? Etcétera. Por ejemplo, en Chile, una de las películas clásicas que documenta el periodo 70-73, ¿cuál es? ¿Qué película es bastante clásica y es una de las que más la gente conoce con respecto al periodo 70-73? No me acuerdo. Si alguno podrá decírmela, ¿no? Machuca, por ejemplo, es una clásica, Mm. clásica, clásica de esa época. Y que es del año, ¿cierto? 2000, si mal no recuerdo, es como el 2002, 2003, Machuca. Y es uno de los clásicos de los últimos años del cine chileno, ¿cierto? Que habitualmente cuando estamos cercanos a esas fechas, habitualmente se programa en el 7, por ejemplo, o en otros canales. O que el profe de historia, ¿cierto? Un clásico que también usa algunos fragmentos para trabajar esa parte. Entonces, también tenemos ahí bastante uso. En historia, por ejemplo, nosotros usamos mucho películas.
videos, ¿cierto? Usamos también documentales, por ejemplo, para trabajar ciertos temas que son importantes actualmente, como por ejemplo el cambio climático, ¿ya? Profe, Sí, cuéntame más, Margarita. yo iba a hacer un pequeño comentario. Lo que pasa que ¿Sí? Dele nomás. cuando eras chica no le podía decir qué películas vítamos, porque cuando eras chica los que le hicimos nosotros nos criaron sin tele, sin televisión. Quizá va a sonar un poquito penoso, pero esa fue mi realidad cuando era niña por el tema de mis papás que eran, por el tema del evangelio. Entonces, por ese motivo me crié sin tele. De hecho, Margarita, ¿Mm? toda la razón. Yo vi ese hecho tan significativo, que a muchos hogares Sí, no tenían televisión. Pero sí, de hecho, les cuento un puro dato histórico, no me quiero Recordarlo salir aquí. del material de la clase, pero gracias al fútbol en Chile nosotros tenemos televisión abierta. Ustedes dirán, ¿por qué? Lo mundial. Porque los primeros canales de televisión fueron de universidades. El actual Canal 13, el canal de la Universidad de Chile, que ahora es Televisión, que después, bueno, obviamente se privatizaron, ¿cierto?, en la época de Pinochet. Pero, ¿cuándo se abre la TV abierta? En el Mundial del 62. Mm. Ahí se empezó a generalizar el uso de la tele. ¿Y por qué se hizo abierta? Obviamente porque la sede del Mundial, ¿cuál era? Chile. Chile, po. Y que ojo, no me quiero burlar de los futboleros, así que espero que no me tiren arena, pero esta es la celebración del triunfo moral de Chile, que es el tercer lugar. Mm. Entonces, ojo, había muchos hogares, a propósito de lo que comentaba Margarita, que no tenían televisión y que se empezó a abrir desde los 60 hacia adelante y fue una revolución, obviamente, en las comunicaciones. Hasta ese momento la gente usaba radio. De hecho, una de las cosas que más usaba en los 40 y los 50 y que ahora se retoma para el lenguaje especialmente son estos radioteatros. De Sí, hecho, había un clásico en esa época que era la historia del Doctor Mortis. No sé si a alguno le suena. sí. Sí, escuché yo a mi abuela que decía que ellos escuchaban el Doctor Morty. Exacto. Y los niños ahora, cuando uno hace radioteatro, también se asombran, porque obviamente ahí había que estimular la imaginación, ¿cierto? Para lograr ponerse en la escena de las muertes y bla, 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 bla. Entonces, esos son materiales que si bien uno diría hoy que antiguo, todavía a los niños les puede despertar la imaginación. Lo mismo, por ejemplo, con los materiales que son tridimensionales, las figuras geométricas, los legos, por ejemplo, Mm. las maquetas, los juguetes que tienen estimulación para los niños, por ejemplo. No sé si se han dado cuenta cómo son los juguetes para bebés. Estimulativo. Exacto. Y tienen redondelas, tienen cierta apertura. ¿Para qué? Para Mm. estimular la mente del niño y que el niño pueda ir tocando también otras texturas. Para eso se hace. Materiales TIC, obviamente, que son los que más actualmente están, ¿cierto?, en la palestra, que tienen que ver con programas informáticos, ¿cierto? Con computadores, con notebooks, por ejemplo, con el uso de pizarras digitales o pizarras interactivas, con programas para hacer presentaciones, por ejemplo. No sé si ustedes saben hacer presentaciones en Canva o les suena Canva, Sí, yo sé, conserve. y que de hecho Canva, José, es estupendo porque tiene, Sergio, perdón, porque tiene una cantidad de plantillas para lo que ustedes quieran. Pueden encontrar. ¿Mm? Dígame. Los currículos, todo se hace por Canva. De hecho, los currículums, los afiches, las invitaciones para cumpleaños, hasta, digamos, memes si ustedes quieren hacer. De hecho, hay páginas para hacer memes. Entonces, ojo, hay una serie de recursos. Ahora bien, yo les hice a ustedes, ¿cierto?, ayer una pregunta. Les pedí que ustedes me indicaran de su infancia, ¿cierto? ¿Qué, con qué cosas habían aprendido? ¿Con qué recursos aprendieron ustedes? No sé si alguno quiere contestar eso. Aparte del abaco y el silabario, el Ujú. mapa mundi, Ya, o los Mapamundi, porotitos igual. el Orotito, diccionario, ya, el diccionario, con las palmas para separar las sílabas. bien, las O con palmas, las mismas palmas nos enseñaban las
matemáticas. Yo tenía una profesora que nos enseñaba con las palmas las matemáticas, cantando, golpeando las palmas, nos daba la numeración del resultado de la tabla. Y de hecho, gracias a eso, tengo muy buena cabeza yo para las matemáticas. Es que de hecho, De más, hecho, a los chiquillos, dele nomás. dígame, no, 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 dele nomás, continúe, continúe. cuando se hacía material didáctico, cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, el collar de perla que le llamaba uno con los fideos, Ujú, ahí hacía dos cosas, po, manualidad y matemática, porque la sí, profesora de manualidades nos iba diciendo cuántas teníamos que poner y todo, entonces uno aprendía a contar con los fideos cuánto tenía que ponerle para hacerle el collar a la mamá. Hacía como dos clases en una ahí, era interactivo. O exacto, cuando teníamos que, por ejemplo, nos sacaban al patio y en el patio, ¿quién no jugaba al luche? por ejemplo. Entonces ahí era otra forma de aprender, porque, bueno, yo estudié en escuela monja, ahí nos enseñaban todo, en realidad todo era como ir aprendiendo en algo, porque nos hacían hacer teatro, o sea, nosotros decíamos teatro, pero exponerle al colegio completo un párrafo de algo que ellos no, nos dieran por curso, digamos. Entonces ahí teníamos que ir como sacando la personalidad, era todo un cuento, era bonito. Exacto. Y ojo, ¿a qué los quiero llevar con esto? Primero, quiero que me digan, a propósito de lo que acabamos de ver con los recursos didácticos, ¿qué tipo de recursos didácticos ustedes usaron más en su aprendizaje en la infancia? De acuerdo con lo Yo que en lo, vimos ahí. Dele nomás. yo en lo personal, los porotitos, porque a mí de hecho todavía me cuestan las matemáticas, o sea, yo nunca fui buena para la matemática, pero porque antiguamente los profesores no eran como ahora que existe la ley de los derechos del niño, entonces antes no existía esa ley y por ende eran profes castigadores muchas veces. Y yo recuerdo igual que tuve algunas experiencias como medias negativas en ese aspecto, yo creo que por eso me costó tanto aprender matemáticas, porque mi profesor me acuerdo que me tiraba las orejas. Entonces, bueno, en el aspecto del material que usaba él, que yo recuerdo, son los porotitos. Exacto. Y esos porotitos, ¿qué tipo de recursos didácticos serían de acuerdo con lo que acabamos de ver? Físico. Mm, físico. Ya. Sería un recurso, ¿cierto? Digamos, gráfico y Sí, especialmente un recurso físico. Ya. ¿Qué físico. más? Y el resto, ¿qué tipo de recursos utilizaron para aprender? El silabario, profesora. Yo creo que todos. Sí, ¿Cómo olvidar muy bien. esos tirones de pelo cuando te decían la P con la A y uno decía pi y te llegaba el Ah, mechanazo? Por El ejemplo, silabario, sí. Yo también, por mi parte, igual los porotos y la separación de sílabas con las palmas de la mano. y si ustedes se fijan, ahí ya tenemos tres recursos. Auditivo, ¿cierto? Con el sonido. Tenemos gráfico, otra vez, con los porotitos. Y tenemos impresos con los libros. Mm. ¿Se dan cuenta? Y ustedes tuvieron aprendizajes bastante importantes. Y yo diría que más que los chiquillos de hoy. ¿A qué los estoy llamando con esto? A que si tienen la ocasión de entrar al aula, no cometan el error que muchos colegas hacen de dejar atrás las metodologías que son antiguas para darle solo importancia a la tecnología. Lo que los estoy llamando es a buscar métodos y no encasillarse en uno solo, ¿ya? Hay muchos que dicen, no, es que la tecnología, que la educación, A ver, pero hay que recordar algo. Los chiquillos aprenden de diferentes formas. ¿Cómo nos hacemos cargo de los chiquillos que no aprenden con pantalla? Tenemos que buscar metodologías que sean más antiguas, necesariamente. Hay que probar. A eso los llamo. No sé si me estoy dando a Ujú, entender con este pequeño sí, ejercicio que estuvimos haciendo. Ujú. sí. Ujú, Entonces, ojo, nosotros tenemos que pensar, chiquillos, que nuestros estudiantes no van a aprender
todos de la misma forma. Por ende, Ujú. las pantallas son importantes, sí, pero son un apoyo, no son el centro del aprendizaje. Aquí hay que pensar que siempre el centro del aprendizaje es el niño. Y el niño o la niña tienen diferentes formas de aprender. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Sí. Profesora. Muy Genial. buenas tardes, profe. Hola, Disculpe, Juan Carlos. estaba esperando conectarme a la pantalla, tenía abierto el Zoom y no, no me conectó, mire. De repente intenté por el teléfono, por el enlace que enviaron y estoy conectado. Así que Ya, pido las no, disculpas. Hacía no, rato no que se estaba preocupe. esperando, pero no. Es que en la otra sesión no podía abrirla porque estaba, creo que con otra clase. Por eso pedí este especial para poder abrir la clase de hoy día. ¿Ya? Fue por Ah, eso sí, en realidad. quedé comentado ahí. Sí, ya, Sí. voy a usar el Por eso teléfono no lo entonces. pescaban, por eso no lo pescaban con el otro. Con este sí. Sí. Ya, gracias. Voy ¿Ya? a cerrar la otra entonces. Sí, porque estoy con el teléfono ahora. Sí, no, no se preocupe. Cierre la otra nomás y permanezca aquí. Cancelar. No hay problema. Ya, Chiquillos, gracias. por cierto, y entre paréntesis, como es una clase recuperativa, van a quedar todos presentes. Por lo tanto, hoy día no voy a pasar la asistencia, sino que voy a dejarlos a todos presentes, ¿ya? Para que Gracias. tengan claridad de aquello, Gracias, profesor. ¿ya? Gracias, profesora. No, de nada, pues si en realidad ustedes tuvieron la gentileza de poder, digamos, colocarse todo el día, un día diferente, así que es lo mínimo, digamos, que yo puedo hacer. Ahora, vamos a las últimas patitas que estamos viendo ya del curso. Hablemos de una cuestión bien importante a propósito de, de estos recursos didácticos, las formas de aprender. Y una de las cosas que ustedes van a tener que trabajar es la lectoescritura y el aprendizaje matemático. ¿A qué le llamamos nosotros lectoescritura? A la capacidad, ¿cierto?, que tiene una persona de leer y escribir Y escribir. adecuadamente. Ojo, Ujú. leer y escribir adecuadamente. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Y esto cuándo se aprende la lectoescritura? Evidentemente en los niveles más pequeños. Ujú. Estamos hablando, ¿cierto?, especialmente de primer año básico. Porque, ojo, en kinder se dan algunas iniciaciones, algunas pinceladas, pero es en primero medio, o sea, perdón, en primero básico, cuando el estudiante, ¿cierto?, ya debe aprender a leer y escribir. Ahora, ojo, hay que recordar que los niños, ¿cierto?, cuando aprenden, antes de leer y escribir, ¿a qué aprenden primero? Hacer raya en pre-kinder. Después Exacto. como que les hacen el apresto que le llaman. Ujú. Entonces ya ahí empiezan como a hacer la figura de las letras o la normalización de la mano con el lápiz, que ya es más fácil después para ellos. Exacto. Y antes de hacer rayitas y todo, ¿qué es lo primero que aprenden los niños? A moldear con la Agarabatear. pintura. A moldear, ¿cierto? A mirar, pero sobre todo aprenden a hablar. De hecho, ¿los niños a qué edad más o menos aprenden a hablar? Entre 2 y 3 años más o menos. Entre los dos, ¿cierto? Ya idealmente a los 3 años ya deberían estar hablando. De hecho, cada niño tiene su ritmo en todo caso, ¿ah? Pero habitualmente a los 3 años la mayoría de los niños ya hablan. Y de hecho, los papás que se han preocupado porque el niño no habla, de repente el niño habla y termina hablando como loro, ¿cierto? Ujú. ¿Les ha pasado que los niños que de repente no hablan y después se sueltan hablando, ¿cierto? Y hablan de todo y a cada rato? Ahora, el aprendizaje del habla, ¿cierto? Los chiquillos lo aprenden habitualmente con el balbuceo, ¿cierto? E imitando a los adultos. Con el aprendizaje, la lectura y escritura es un poquito distinto porque obviamente ocupan métodos que son diferentes, ¿ya? Nosotros tenemos que estimular desde las primeras etapas, ¿cierto?, el interés de los niños por la literatura. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, ¿cierto?, con los cuentos. Y después, ¿cierto?, adhiriéndonos a algunos de los métodos que existen para enseñarle a leer a los niños. ¿Cuáles son esos métodos? Que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Son los siguientes.
Primero, el método alfabético. Es decir, yo le voy a enseñar, ¿cierto? En este caso al estudiante, primero las vocales. A, E, I, O, U. Y después, ¿cierto? Voy a empezar a enseñarle las consonantes. De tal manera que el niño pueda ir aprendiendo en la medida, ¿cierto? Que yo pueda ir combinando vocales y consonantes. Por ejemplo, les voy a mostrar una imagen con esto para que estemos ahí más claros. Las muestro de inmediato. Aquí se las voy a mostrar con claridad. Ya. Aquí está. El método alfabético, ¿cierto? De escritura sería más o menos esto. Es decir, ir enseñando, ¿cierto? Por orden, todas y cada una de las letras, para que vayamos, ¿cierto? Después combinando entre vocales y consonantes. De tal manera, ¿cierto? Que el niño pueda aprenderse el abecedario de memoria. Eso es lo que busca este método. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes Sí. aprendieron así, con el método alfabético? ¿Yo? Yo. Yo, de hecho, también recuerdo que me enseñaron ese, a pesar de que muchos de nosotros aprendimos con el otro método, con el fonético, y que ahora les voy a explicar. El ¿De que va con dónde? el a ese, ¿cierto? Ah, Exactamente, sí. ese mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace en el método fonético? Para que sepan ustedes. Se descompone la palabra. Hay que recordar que las palabras se descomponen. ¿En qué? En sílabas. Sí. Y las sílabas se descomponen en fonemas. Ustedes dirán, ¿y qué diablo es un fonema? El fonema, ¿cierto? Es la unidad básica de la palabra. ¿Por qué? Porque se refiere estrictamente a la letra con el sonido de la letra. Por ejemplo, yo digo M, ¿cierto? Y digo, la M suena como mm. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le repetimos la palabra, ¿cierto? Al niño o le vamos repitiendo de sílaba, ¿cierto? La L con la A, la A. La L con la E, le, ¿cierto? Y hacemos que el niño vaya aprendiendo de acuerdo con, primero, el fonema, es decir, hacemos que el niño lea primero la palabra sola, que aprenda cómo suena, o sea, la letra sola, cómo suena, y después vamos formando con la sílaba. Hasta que después, ¿cierto? Cuando el niño ya tiene más o menos interiorizado el fonema y la sílaba, termina aprendiendo a pronunciar la palabra completa. ¿Cuántos de ustedes aprendieron con este método? Yo, Sí, pues eso lo aprendí en yo kinder. aprendí con el Exacto. primero De básico, hecho, el primero básico. exactamente, Sergio. Está entre primero y kinder que se ocupa mucho el Sí, yo lo fonético. aprendí en kinder. ¿Por qué se hace de esta forma también? Porque hay niños que no siempre aprenden con la memoria, sino que aprenden con el sonido. Entonces, con eso se les fortalece bastante. Vamos a ver ahora una imagen del método fonético para que les quede un poquito más claro y podamos tener ahí claridad. Método fonético de lectoescritura. Aquí se los voy a mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos una bonita imagen. Aquí, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos una A, que la A se pronuncia, ¿cierto? A, pero, por ejemplo, la B, ¿cómo se pronuncia la B? Mm, ¿cierto? Exacto. Y ahí al niño le vamos a pronunciar primero, ¿cierto? La letra, después la sílaba y después la palabra completa.
A eso me refería adelante con descomposición de la palabra. Es decir, se le enseña desde lo micro hasta lo macro. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos, chiquillas? Sí, Sí. profesora. Súper. Entonces, estos son los dos métodos, ¿cierto?, más habituales que nosotros tenemos para enseñarle a un niño o una niña a leer. Pero también tenemos este, que es el silábico. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si acabamos de hablar recién del fonema. Claro, pero en el fondo, ¿qué es lo que hace el silábico? El silábico refuerza, ¿cierto?, la parte fonética, pero le agrega una dificultad porque enseña las sílabas o enseña las palabras de acuerdo a cómo se escriben con su sílaba, por ejemplo, pa, pe, pi, po, pu. Por ejemplo, si yo le digo al niño casa, ¿qué va a pasar, cierto? En el método silábico, primero voy a decir ka y después sa. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Hago que el niño, ¿cierto?, pronuncie, en este caso, por sílaba una palabra y hasta una frase completa. Por ejemplo, mi, ma, me, mi, ma. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Ahí entra Ahora, el silabario, po. exacto. ¿Y aquí entra el silabario? Sí. El silabario, de hecho, ocupa este método. También ocupa el fonético, ¿ah? Pero más que nada este. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace el silabario? Hace que el niño, de una forma didáctica, ¿cierto?, descomponga las frases y las palabras por sílabas. Por lo tanto, cuando yo descompongo una palabra, chiquillos, recuerden que va fonema, sílaba, palabra. ¿Ya? Ojo con eso. Fonema, sílaba, palabra. Ahora, vamos a ver igual ahora una imagen, ¿cierto?, del método silábico para que ustedes queden más o menos claros con esto. Y no se me estresen, ¿cierto?, cuando tenga que responder esto eh, en la próxima evaluación. Sí, método silábico. Aquí está. Ya. Aquí lo van a tener. Aquí les encontré una imagen bien bonita del método silábico para que podamos verlo mejor. Ya. Por ejemplo, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos una bonita imagen del método silábico. Si ustedes se fijan, ¿cierto? En esta especialmente, vamos a abrir aquí, dice la palabra, ¿cierto?, mamá, pero las sílabas están aquí. Ma, me, mi, mo, mu. Lo mismo, ¿cierto?, con aquí con la palabra topo. Ta, te, ti, to, tu. Y después practico, ¿cierto?, cuando digo to, po. ¿Se entiende? Es decir, tomé la sílaba primero y después se lo enseño con una palabra. Pero siempre la palabra, ¿cierto?, pronunciada lentamente de forma silábica. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Sí. Sí, profesora. De hecho, en primero básico, la mayoría de los niños sale leyendo de forma silábica. Y después, ¿cierto?, cuando se van soltando con la escritura, ellos van desarrollando esta lectura que es más como, es más fluida, por decirlo así. Chiquillos, consultas, dudas hasta acá. No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Ya. No, todo clarito. Entonces, vamos a ver los últimos dos métodos que son probablemente los que ustedes menos conocen, porque estos tres primeros son más tradicionales en realidad. Pero han aparecido en el último tiempo dos métodos más que tienen que ver con el
con el método Doman y también con el método global, que los vamos a ver rápidamente. De hecho, aquí les voy a reproducir un pequeño video que acabo de revisar, que espero que les guste para que lo puedan ver. Un momento. Es cortito en todo caso. Pero un momento, no sé si está conectado al audio. Compartir sonido líquido. Hola, bienvenidos a Sonrisas de Bolsillo, yo soy Lorena y esta vez te voy a platicar sobre el método Doman para enseñar a leer a tus niños. El método Doman es un método que nace con el propósito de ayudar a los niños con lesiones cerebrales en su proceso de aprendizaje. El doctor Glenn Doman, al trabajar con estos niños, descubre que se desarrollaron igual o mejor que los niños sanos, por lo que decidió aplicar su método para el resto de las niñas y de los niños. Así que creó los bits de inteligencia, que son unidades de información, y su metodología se basa en mostrar información visual y auditiva de forma rápida y mediante tarjetas con la información, repitiendo las sensaciones cortas y con entusiasmo para atraer la atención y motivación por parte de los niños. El método Doman se subdivide en programas de inteligencia, programa musical, de matemáticas, del segundo idioma y del que yo te hablo ahorita, del programa de lectura. El método te da la opción de adaptarlo según tus necesidades, así que yo te muestro lo que a mí en lo personal me funciona con mis alumnos. Yo preparo mi material según el tema que veré en mi clase. Por ejemplo, si veo el proyecto de la familia, mis palabras son mamá, papá, familia, hermano y bebé. El método dice que debes presentar 5 palabras que quieres que el niño aprenda, referido a un solo tema o campo semántico. Pueden ser sobre países, animales, verbos, colores. Eso ya dependerá de lo que tú decidas. Te enseño cómo yo presento mis palabras. Tortuga, perro, gato, ratón, conejo. Estas palabras están escritas en color negro porque mis alumnos tienen 3 y 4 años. Para los niños menores de 1 año debes escribirlas con color rojo para llamar su atención. Debes presentarles las tarjetas en 3 momentos. Yo lo hago después de saludarnos, después del desayuno y antes de irnos a casa, pero tú puedes buscar los momentos en donde tus niños estén más concentrados. Atrás de cada tarjeta está escrita la palabra que muestras. Esto es para que no tengas que voltearlas cuando las presentas. Las primeras 2 veces que presento las tarjetas solo me escuchan y la última les digo que me ayuden a leerlas. Así las repiten conmigo. Recuerda de vez en cuando cambiar el orden. Cuando presentes las tarjetas debes hacerlo con entusiasmo y al final decirles que estuvieron muy bien. Doman decía que se debe disfrutar el método para que funcione. Recuerda que el objetivo del método es darle la oportunidad al niño de desarrollar sus capacidades, así que te invito a intentarlo. Verás que tendrás muy buenos resultados. No olvides. ¿Qué les pareció, chiquillos, el método Doman? Súper interesante Es Súper interesante el interesante, tema. ¿no? y buenísimo. O sea, ¿qué diferencia tiene con el silábico? ¿Qué diferencia le encontraron ustedes? Que van palabras completas que se presentan a los niños y en forma repetitiva, Exacto, en varios horarios durante el día. exacto. O sea, se habla de método global o Doman porque en el fondo, ¿qué es lo que hace? Aborda las palabras en relación con un tema. Si ustedes se fijaron, ¿cierto? Ella escogió familia. Nosotros podemos escoger animales, podemos escoger casas, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace? Empieza, ¿cierto? Un trabajo reiterativo de repetición de esas palabras. ¿Para qué? Para que el niño vaya en el fondo contextualizando eso. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Qué Sí. les parece? Ese Súper. método lo ocuparon
lo ocuparon con mi hijo menor, que es la Estea. Yo no sabía cómo se llamaba, de hecho, pero así él de a poco fue aprendiendo a leer y a escribir. Es que de hecho, el método Doman se descubrió, como ustedes vieron, con personas que tenían necesidades diferentes, digamos, a nivel educativo. Pero ¿qué es lo que pasó? Fue tan exitoso que terminó entregándose para todos los estudiantes. Ahora estamos focalizados en estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, pero lo cierto, chiquillos, es que yo lo puedo ocupar con cualquier niño y permite, ¿cierto?, una contextualización del estudiante y además va incorporando, ¿cierto?, las palabras. Incluso es más, con este método yo podría practicar, ¿cierto?, los fonemas también y la parte silábica, pero lo hace en un contexto. ¿Se dan cuenta? Ujú. ¿Cómo quedamos hasta acá, chiquillos? Bien, bien. Está interesante. Ahora, después tenemos, ¿cierto?, el último método, que también es importante, que es la palabra generadora, que a diferencia del método Doman, no es, no son 5 palabras, es una sola. Pero ¿qué es lo que se hace? Se toma esa palabra, como ustedes pueden ver en esta imagen, y se le agrega una imagen de la palabra, se escribe la palabra, ¿cierto? Se puede escribir de forma mayúscula, después se escribe de forma caligráfica, pero además le agregamos la división en letras, Sílaba. sílabas y la palabra completa. ¿Qué tal? Sí. Por ende, este método, ¿cierto? La palabra generadora nos permite reforzar la asociación de la palabra, ¿cierto?, a una imagen, por lo tanto, a los chiquititos que son más visuales, esto es bastante útil, pero además nos permite reforzar el trabajo fonético y silábico de las palabras. Ahora, ¿qué hay que aprovechar? De que los niños, cuando son chiquititos, ¿cierto?, hay que incentivarle el interés por la escritura y por la lectura. ¿Por qué? Porque en el fondo les va a favorecer un mejor vocabulario, además, ¿cierto?, les va a abrir la curiosidad por el mundo y porque también nuestro lenguaje, el español, es muy rico, chiquillo, en palabras. Nosotros somos uno de los idiomas del mundo que tiene más riqueza lingüística. Ya, de hecho, el inglés tiene menos vocabulario que nosotros. Las frases, por ejemplo, en español son mejor armadas y mejor construidas que las que el idioma inglés, por ejemplo. Entonces, hay que aprovechar esta riqueza cultural para que los niños, ¿cierto?, de a poco se vayan incentivando al aprender. ¿Cómo quedamos hasta acá, chiquillos? Bien, bien. Bien, profe. Súper ¿Alguna bien, duda profe. hasta aquí? Ya, qué bueno que quedaron bien. Me dejan más tranquila. ¿No? ¿Ninguna? Entonces, vamos a hacer el break a las 19:55 porque quiero, además, o sea, antes de irnos al break, quiero darles una pregunta de reflexión. Si ustedes tuvieran que enseñarle a sus hijos ahora a leer, o a sus nietos, si ustedes quieren ponerlo así, ¿cuál de estos métodos ocuparían y por qué? Insisto, pónganse en la posición de que van a tener que enseñarle a sus nietos a leer. Yo a mi hija le ¿Mm? enseñé a leer con el silabario Ya, con el y silábico, ya. con eso aprendió mucho más rápido porque también es TEA y también, como decía mi otra compañera, también le enseñaron con el DOMA. Mm. Entonces, las fonoaudiólogas y psicopedagogas me mandaban como los libritos para que ella siguiera ahí aprendiendo a leer más. Y ahora si me pregunta, ella lee así como muy de corrido, muy como niña muy Sí. grande. Exacto, Así que porque los con eso, estimulan. Dele nomás, perdón.
Y con ese método le enseñé yo a mi hija más la fonoaudióloga que mandaban los libritos para que ella siguiera aprendiendo acá. Con el Doman igual. O sea, Eso es. silábico. Dele Profe, nomás. yo en mi caso tengo mi hijo que tiene déficit atencional y es hiperactivo. Entonces yo en personal para enseñarle usaría el método Doman. ¿Por qué? Porque como es repetitivo, él le gusta también las imágenes grandes, les pondría color y yo creo que sería un buen aprendizaje para él. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Alguien más que quiera entregar su opinión? Yo, profe, profesora, dele Ay, compañera. ¿quién habló primero? Ya, yo, dele nomás, ya, dele. yo tengo mellizo Ujú. y cuando empezaron a leer, cada uno tenía su silabario. Y la niña sí aprendió a leer en el silabario y al niño no le gustaba en el silabario. Y de hecho, él tiene un PlayStation y tiene juegos de fútbol. Entonces tiene que ir leyendo las cosas que le piden y de hecho él aprendió a leer ahí, no con el silabario. Él se adaptó más a la lectura que salía en las historias del fútbol y cosas así, ¿me entiende? Él aprendió a Exacto. leer ahí, sí, y no en el O, silabario. o sea, él hizo una mezcla entre método global y palabra generadora, probablemente. Una Sí, mezcla entre los dos, digamos. ¿Ya? Perfecto. sí. Súper. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia con esto? A mí me costó harto que aprendiera a leer el niño, entonces yo como que es una recopilación de todos los métodos que hemos aprendido acá. Yo los nombres no me los sé, pero soy bien ingeniosa. Yo, no sé, pues, una figura, ya, el elefante, después la letra, después el fonema, entonces parte por parte para que hasta que leyó. O sea, me costó, pero hasta que le di, hasta que aprendió. Gracias también a la fonoaudióloga, a la terapeuta ocupacional, la psicopedagoga, todas éramos como un conjunto en todo caso. Ellas hacían su parte en el colegio, yo hacía mi parte en la casa. Y hasta el día de hoy igual, porque igual hay palabras que todavía le cuestan. Y iba en séptimo, pero es muy buen estudiante. Lo que es matemática salimos súper rápido. Es muy fácil para la matemática, pero lo que es el lenguaje nos costó hasta que aprendió. Y eso fue un orgullo porque la psicopedagoga, cuando él aprendió a leer, iba ya en segundo para tercero básico y ella lloraba porque era la primera vez que tenía un caso tan especial. Sí, pero harto implementación ahí, configura, no, sí, para la creatividad y tratar de que aprendiera, había que craneársela. Exacto. Y esos casos son los que emocionan porque ahí claramente hay, digamos, un aprendizaje. En eso se nota, ahí se ve el logro de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Con este pequeño ejercicio, chiquillos, lo que quise hacer era que ustedes, digamos, en el fondo, pudieran darse cuenta de que han utilizado estrategias que quizás no son nuevas, pero que logran aprendizaje significativo los chiquillos. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen ahí bastantes elementos para sentirse, digamos, orgullosos. ¿Cómo quedamos con esta primera parte, chiquillos? Bien, ¿Bien? me puse a Bien, pensar un poco, recordar mi enseñanza cuando estaba más chico. A coscorrón aprendía en la mesa con mi mamá, me enseñaba, me hacía repetir. Ya cuando ya no daba, la patilla o las orejas y ligerito aprendía. Se me quedaban ligerito grabadas las palabras. Me estaba riendo de aquellos años. Pero ven que las cosas no cambian tanto desde la infancia a usted a la actual. Sí, Si los niños son sí, distintos en algunas cosas, pero no tanto. también sí. Ojo, Sí, después ya con los míos, la colección de diccionarios, libros, con la editora Omega, que era de Concepción, me encanillaba bastante con compra de libros, tenerle hartos materiales para ellos. Y por ahí el otro día andaba en mis cajas, la nostalgia, porque ya quedan esos libros obsoletos prácticamente, bueno, exacto. pero están empastaditos y los tengo guardados como recuerdo.
Todavía tengo 2 tomos del Quijote de la Mancha que nunca lo pude entender cuando estaba estudiando y después cuando grande lo volví a leer y che que me pasó clarito, me quedó la secuencia. ¿Ven? Para que Profesora, dele nomás, Elisa. incluso también se puede enseñar a un niño en la exploración, por ejemplo, si yo voy, no sé, a un parque, al mar, puedo enseñarle el color de los peces, la forma, cuántos peces hay siempre puede enseñarle a un niño algo, siempre, en todas partes, aunque vaya a cualquier, no sé, a un río, de qué color es el río, etcétera, 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 etcétera. Eso es Exacto. verdad. Sí, de hecho, pueden ocupar cualquier ocasión para enseñarle a leer a los chiquillos o para reforzar esos aprendizajes. ¿Sí? Dele nomás. Profesora, Cuéntame yo nomás. igual, ya, con mi hija, por ejemplo, nosotros íbamos por hasta llegar al colegio y cada letrero que vi, yo decía, a ver, dime lo que dice ahí. Nos demorábamos, sí, pero sí, en cada letrero que iba, íbamos leyendo para que ella iba como reforzando el aprendizaje que le empezaron a enseñar en el colegio. Y como Exacto. ahora estoy viendo que viene las matemáticas, y ahí nosotros tenemos drama. Me No lo imagino. entiende nada. Sí. Pero aquí también vamos a ver algunas herramientas o tips que a lo mejor puedan probar ustedes con los niños. Así que vamos a ver ahí qué resulta. Chiquillos, son las 19:58. Quiero agradecerles a todos por la reflexión y de hecho, Juan Carlos, este es un ejercicio también de memoria, por cierto, como usted bien lo decía. Ahora, por favor, yo les voy a pedir que no usen coscorrones con los niños actualmente. No, si los tiempos han cambiado mucho comparado a los tiempos de ahora, son diferentes hay todo cambiado, muy diferente todo el sistema de educación, el trato, la educación que nosotros recibíamos en aquellos años cuando éramos básicos, a comparado con lo que estudian ahora, es muy diferente. Entonces uno queda Exactamente. medio perdido y se tiene que ir actualizando de a poco. Entonces, Totalmente de acuerdo. cuesta, sí, han cambiado mucho las materias comparadas como eran antiguamente. Yo le muestro los libros que yo tenía porque soy cachurero, tengo mis recuerdos y comparando con los libros nuevos que salen ahora es muy diferente la materia, con las ayudas, los temas, los pasos a seguir, los objetivos. Entonces, eso no los traían los libros antes, sino que traían la lectura completa y había que aprendérsela, ¿no? Y ahí ese era el desarrollo. En cambio, ahora no. Ahora tiene que tener una temática completa que hay que hacer y desarrollar. Ha evolucionado el aprendizaje. El aprendizaje, Así es, exactamente. muchísimo. Pero créanme que hay técnicas que no se pierden de vista aunque pase el tiempo. Exactamente. Así que, para que vean ustedes. Chiquillos, son las 19:59. Vamos a tomarnos el break ahora y a las 8:15 volvemos para ver la parte de matemática y lo que es el proyecto educativo. Ya que serían los últimos Voy a, temas que tenemos de este curso. Así que me voy a conectar a la tablet. a las 8:15 los veo aquí para que podamos seguir retomando estas agradables temas. Así que nos vemos un ratito. Adiós. Gracias. Chao. Chao, profe, chao. Ya, chicos. Ahora sí, espero que les haya servido estos 15 minutos. Déjenme decirles que ya los dejé a todos presentes, como dije, ¿cierto? Antes, porque al ser una clase de recuperación, obviamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Cierto? Estamos utilizando un día que habitualmente no tenemos clase, entonces ya los dejé presentes a todos en el break, ¿ya? Así que no vamos a pasar la lista, pero ustedes debieran poder verificar por asistencia que ya están presentes, ¿ya? Ahora, Gracias. no, gracias a ustedes por tener la gentileza, ¿cierto? Poder cambiar el horario, así que vamos a revisar al tiro la parte matemática, que esta es la otra, ¿cierto? Arista de la historia. A ver, en matemáticas es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en matemáticas desde lo complejo, ¿cierto? O sea, desde lo concreto, perdón, hasta lo abstracto. El niño empieza, ¿cierto?, a manejar números y datos concretos hasta que llega a ciertas fórmulas con un nivel de análisis que es diferente. Por ende, matemática es una de las áreas que más recursos didácticos requiere por lo mismo. Y como bien se dice, ¿cierto? No hay una sola forma en matemática de llegar a los resultados. Habitualmente los profes debieran enseñar más de una para poder llegar a un mismo resultado, ¿ya? Y hay colegas, de hecho, que enseñan 2 o 3 formas a veces para poder resolver ciertos problemas matemáticos.
Ahora, si el profesor, ¿cierto?, logra acercar las matemáticas, hacerlas interesantes para los chiquillos, generalmente los resultados académicos son mejores. ¿Ya? Porque matemáticas es en general, como ustedes lo dijeron delante, es un área compleja. Entonces, si el profe no logra generar un ambiente de diálogo y hacer atractivas las matemáticas, difícilmente va a tener buenos resultados. ¿Ya? Y además que hay otro detalle. Hay que buscar en matemática especialmente, ¿cierto?, que los chiquillos le puedan ver la utilidad para la vida diaria. Porque si ustedes se dan cuenta, los reclamos que incluso cuando nosotros, ¿cierto?, éramos más chicos, hacíamos, era, ¿y esto de qué me va a servir? ¿Y para qué me va a servir en la vida diaria? ¿Y por qué lo tengo que aprender? Etcétera. Y como hemos visto, ¿cierto?, la matemática tiene elementos que usamos bastante en la vida diaria. Por ejemplo, nosotros todos los meses tenemos que practicar matemática, porque todos tenemos un presupuesto, ¿cierto? O todos funcionamos con un presupuesto. Por ende, ¿qué tenemos que hacer habitualmente? Restas, sumas, ¿cierto?, multiplicaciones, y bueno, a veces más retas que sumas, convengamos en eso, cuando son meses, ¿cierto?, más complejos, pero todo el tiempo estamos practicando matemáticas. Entonces, al chiquillo, ¿cierto?, este aprendizaje que es tan valioso tenemos que hacérselo ver. Y es quizá la mayor dificultad de esta área. Lo mismo, por ejemplo, con ecuaciones, con algoritmos, que ya se ven en los cursos más grandes y que los chiquillos no le ven la utilidad. Pero, por ejemplo, aquí hay que recordarle a los muchachos, hay que recordarles que el algoritmo, por ejemplo, se usa incluso para redes sociales. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque, primero, las computadoras son, ¿cierto?, programaciones matemáticas que se hacen con ecuaciones y con algoritmos. Y en segundo lugar, chiquillos, cuando uno navega por redes sociales, no sé si se han fijado que le salen publicaciones como alusivas a los temas que ustedes están viendo. Sí. ¿Eso por qué es? Porque el sistema matemáticamente, ¿cierto?, va calculando la probabilidad de que ustedes vayan a ver más información con respecto a ese tema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Selecciona publicaciones para que ustedes las puedan ir viendo. Entonces, ahí tenemos mucha probabilidad, mucho de cálculo, mucho de algoritmo. Por eso es importante esta capacidad, ¿cierto?, de formar o de hacer matemáticas. Por ende, tenemos que buscar más un resultado y más de una estrategia para acercar entonces a los chiquillos a estos resultados. Ahora, ¿cómo se hace? Y aquí vamos a recordar algunos métodos. Uno de los métodos que más se usa es llegar desde lo concreto hasta lo simbólico. Es decir, hacer aprender a los chiquillos con elementos concretos y finalmente, ¿cierto?, a partir de lo concreto llevarlo a los números. Aquí es donde estaba el tema de los porotitos. ¿Por qué? Porque el primer paso que yo tengo que enseñarle a los chiquillos para especialmente la operatoria básica es con elementos concretos. Por ejemplo, cuando nos enseñaban con porotitos, ¿qué es lo que hacían? A ver si alguno se acuerda. Nos hacían contar. Agruparlos de 10. Ya, nos hacían agruparlos de 10, ¿cierto? ¿Ya? Sí. ¿Y qué más? Para llegar a agruparlos teníamos que ver la imagen primero. Veíamos Ese la es el imagen punto. y viendo esa imagen sacábamos la cantidad de agrupación de y de 100 comenzábamos a separar. Es decir, ustedes usaron para aprender el método Copici, que parte desde lo concreto, y como ustedes se fijan aquí, tenemos imágenes, ¿cierto? Después pasamos a lo pictórico, donde usamos ciertos dibujos con barritas, con formas, ¿cierto?, etcétera, y finalmente llegamos a los números. Es decir, partimos de algo tangible para después, ¿cierto?, poder hacer dibujo con eso y finalmente llegar a los números. Eso es lo que un poco tenemos en esos pasos.
Entonces, los porotitos habitualmente eran el material concreto. Después, ¿qué es lo que hacemos nosotros, cierto? Dibujamos barritas. Y finalmente, ¿cierto? Vamos reforzando con los números. Con eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que el niño, ¿cierto? Aprenda desde lo concreto y hasta lo más simbólico y lo que le involucre, ¿cierto? Pensar un poquito más. ¿Qué tal? Bien. Por ende, el método Copici es un método progresivo, chiquillo. Y no se trabaja en una sola clase, se trabaja en varias clases. ¿Qué es lo que tiene que ir haciendo el profesor? Haciendo que los chiquillos practiquen, pero además, ¿cierto? Utilizando figuras geométricas, figuras en dos dimensiones, en tres dimensiones, ¿cierto? Después otras sesiones de clase tiene que hacerlo sin material concreto, solamente trabajando lo pictórico y después finalmente los números. Por ende, ¿qué es lo que tiene que hacer el profe? Ir evaluando, ¿cierto? Con preguntas, haciéndole cierta observación a los chiquillos, haciéndolos trabajar en pareja, haciéndolos trabajar en equipo. ¿Para qué? Para ir vivenciando, ¿cierto? Que los chiquillos, evidentemente, logren demostrar que están aprendiendo. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, señorita. Súper. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con el método Copici? Primero, obviamente, las experiencias previas de los chiquillos. Por ejemplo, ¿cierto? Si estamos en una zona rural, ¿cuál será el material concreto que yo debiera usar? Si estamos en una zona rural, por ejemplo, Porotos, ya, porotos, ¿cierto? O frutos, por ejemplo. Y ahí, ¿cierto? Ocupar, digamos, esos materiales, cosa de que de vincular Que el material decía, que estoy ocupando en matemática con la experiencia que el niño tiene. ¿Estamos? Ahora, si estamos en la ciudad o si estamos, por ejemplo, en un barrio, a ver, vamos a suponer que estamos en una escuela que está cerca del barrio Patronato. ¿Qué podríamos usar? ¿Qué podríamos usar ahí como concreto? Podríamos usar, si estamos en Patronato, por ejemplo. ¿Conocen Patronato? Dicho sea de paso. ¿Ropa? yo no. Yo no. Ya. No, Yo no. Si no conocen Patronato, está bien. Por ejemplo, Yo sí, podríamos pero ocupar tela, tela, ropa, claro. ¿cierto? Por ejemplo, pañuelos, para poner un ejemplo. Entonces, podemos con esos elementos, ¿cierto? Ir enseñándole cosas prácticas a los chiquillos, para vincularlos con esa experiencia previa. Luego, hacer actividades donde el niño sea, digamos, el centro del aprendizaje. Es decir, más que el profesor esté hablando 2 horas, ¿cierto? Explicando solamente, la idea es que el profesor le dé un amplio espacio a la ejercitación, que los chiquillos puedan hacer, ¿cierto? Y separar cosas. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos hacer, ¿cierto? Tarjetitas, por ejemplo. Podríamos hacer un set de tarjetas, ¿cierto? Por cada, agrupar a los chiquillos en grupos de 5 estudiantes o de 4 estudiantes, ¿cierto? Y que ellos vayan creando, por ejemplo, sumas y vayan pudiendo, ¿cierto? Hacerlas y las pueden ir anotando, por ejemplo, en un cuaderno. ¿Para qué? Para que vayan ejercitando y vayan internalizando el concepto de suma, por ejemplo. Lo mismo en el caso de la resta. Con eso, por lo tanto, vamos a hacer, ¿cierto? Que el estudiante sea el centro y logre aprender. Y como les decía, el elemento clave de esta metodología, ¿cierto? Es el material concreto. Por eso les decía que si ustedes no tienen, por ejemplo, elementos tan concretos cercanos a la realidad de los chiquillos, pueden usar algunos más estándar, como por ejemplo, tarjetas, cartillas. También pueden ocuparlas. Acá hay una Ahora, profesora que le enseñó a los niños, o sea, en la ujú, última etapa de primero básico, jugar lota y se por ganaban un ejemplo, premio, un colla, no sé. Entonces ellos iban aprendiendo como más rápido. es que de hecho la lotería es un gran ejemplo.
porque permite a los chiquillos trabajar al tiro de escena, ¿cierto? O sea, de partida, eh, trabajar de escenas, por ejemplo, trabajar, ¿cierto? Azar, probabilidades. Entonces, puede trabajar distintos elementos con la lotería. Y eso que la lota, como ustedes dirán, es antigua, pero también sirve para eso. Otro juego de mesa que podemos ocupar y que tiene harta habilidad en matemáticas, ¿cuál es? Aparte de la lota, El dominó. ya, el dominó, por ejemplo, también. Y el otro, que también podríamos Bingo. aprender, ¿El bingo? ya, el bingo, muy bien, y el ludo. El ludo. La El ludo, escoba, porque hay que contar. la escoba, por ejemplo. Y ustedes dirán, Sí. ¿y podemos usarlo? Pero claro, pues si son materiales concretos. Con eso los niños pueden aprender. Y eso a los niños, a los chiquititos especialmente, no se les olvida. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea es que puedan muchas veces ocupar juegos para poder ejemplificar operaciones matemáticas. Y especialmente esto último, recurrir a las metáforas. ¿A qué me refiero con esto? A utilizar vocabularios, ¿cierto? Relacionados a, al proceso, digamos, matemático que estamos viendo. Por ejemplo, sumar, ¿cierto? Es juntar. Restar es quitar, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a suponer que hacemos la pizarra, ¿cierto? Una recta numérica. Le vamos a decir a los chiquillos, si yo avanzo, estoy sumando. Si yo me echo para atrás, estoy restando, por ejemplo. ¿Por qué es importante? Porque así los niños no se les olvida. Entonces, cuando dicen sumar, tengo que agregar. O cuando, ¿cierto? Restar, tengo que quitar. ¿Y qué es lo que seguramente ustedes le deben haber enseñado a sus chiquillos cuando les enseñaron a sumar y a restar, ¿o no? Sí, profesora. Exacto. Entonces, con eso, con este método, ¿cierto? Van reforzando algunas cosas. El otro instrumento que es bastante concreto y que nosotros muchos de nosotros aprendimos con eso es el abaco. Sí. ¿Trabajaron ustedes con un abaco alguna vez? Sí, me tocó Sí. hacerlo. Hacerlo. Uf, Sí, un En el chapita. cuaderno se hacía. exacto. Aparte de que estaba puesto ¿Una adelante estructura? los palitos con las bolitas y había que ir cambiándolas, hacían que uno lo hiciera en el cuaderno. Yo lo hice con un tipo maquetita donde tenía todas sus piezas en aquellos años. Exacto. Y se hacía con maqueta y lo tenían Sí, ustedes de hecho también. Eh, entonces, tienen ahí bastante, digamos, aspectos para poder practicar. Con el abaco todavía se puede y los chiquillos de hecho podrían todavía manejarlo. Por ¿dónde se ejemplo, acá ocupa en el eso? pie tienen el abaco usaban muchos años atrás, en el pie todavía lo usan. De hecho, ¿Profe? eran los... ¿Mm? Dígame. Sí, cuando uno va, por ejemplo, donde tienen las mesas de pool, bueno, cuando antes era más joven iba ahí usaban el abaco, porque ya, así como iban ganando puntaje, iban corriendo la pieza. Lo mismo pasa cuando juegan a la rayuela, hacen el club y usan un sistema similar igual. Y todavía lo Exacto. usan. De hecho, la rayuela y el pulpa, ¿qué decir? O sea, son juegos que sirven y que los niños no los ven para nada con un tema matemático, ¿eso te dan cuenta? Entonces, Pero se ocupa No, el pool, sobre todo harta matemática, porque ese cálculo donde tienen que tirar las piezas o la bola, en este caso, las numeradas en las esquinas, ocupan el ángulo, y harto, tienen que cabecearse harto para hacer un buen tiro, como se dice. chiquillo, un momento que voy a hacer un paréntesis. Creo que Karen se está metiendo en otro link. sí. Sí, Estaba denme un igual que yo. momento. Voy a, Yo voy me a conecté a la contestar. tablet ahora, vinculé el WhatsApp. Sí, yo creo que está en otro link. Ahí sí, ya. Ahora sí, chicos, sigan. Que me tenía un poco ahí. eh, Alcancé a ver el mensaje justo cuando estaba explicándolo. Ya. Entonces,
¿Por qué le sirve el abaco? ¿Por qué le sirve el pool? ¿Por qué le sirve la rayuela, ¿cierto? Etcétera. Porque en estricto rigor, ¿cierto? Estos juegos les sirven para dar una progresión de complejidad, es decir, desde lo más fácil a lo más elevado. Además, que los niños pueden, ¿cierto?, hacer conexiones con la vida real respecto con lo que están aprendiendo. Y eso, chiquillos, es una de las cosas más significativas del aprendizaje. De hecho, desde la neurociencia se dice que el aprendizaje más significativo para el niño es aquel que logra emocionarlo, o que logra, ¿cierto?, tocarle la fibra al niño, o que el niño logra relacionar, digamos, con su vida, o que le hace sentido con su vida. Entonces, cuando usan este tipo de ejemplos, los pueden acercar más. Además que les sirve para poder repasar, ¿cierto?, ejercitar lo que ya están viendo. Ahora, un detalle súper importante que quiero que también a ustedes les quede claro. La retroalimentación en esta área es súper importante. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de retroalimentar, la idea es que lo hagamos con cuidado y siempre desde lo positivo. Por ejemplo, si el niño, ¿cierto?, se equivocó en una suma, en una resta, nosotros no podemos decirle, hoy que eres malo para las matemáticas. La idea es Busca decirle, la solución. vas mejorando, exacto. Puedes salir adelante, ¿cierto? Puedes seguir mejorando, sigue practicando. Entonces, ojo, podemos buscar, ¿cierto? Cuando a los niños les cuesta vías de solución, si les toca estar en la sala, fijarse también a qué niños les cuesta más y con ellos, ¿cierto?, poder conversar con el profesor para ver qué otra estrategia podemos hacer. Y a ese respecto, en matemática también sirve mucho el aprendizaje cooperativo. Es decir, que los dejemos en pareja haciendo ejercicios matemáticos. ¿Por qué? Porque hay niños, ¿cierto?, que aprenden más rápido que otros y esos sí niños hay que aprovechar. Porque además, chiquillos, nuestro cerebro aprende con un 90% de eficacia cuando le enseña a otro. Y hay que aprovechar entonces ese trabajo en equipo para que los chicos que sean más aventajados, ¿cierto?, le puedan enseñar a los otros que más les cuesta. Además que formamos y mejoramos una convivencia, ¿cierto? Y los niños además aprenden a conocerse unos con otros. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Genial. Sí, señorita. Y ahora, también están las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquí podemos aprovechar tutoriales, ¿cierto?, de internet. Podemos también hacer, ¿cierto?, imagen en las pantallas digitales, por ejemplo, sumas y restas, ¿cierto? Pero eso va a depender también de los recursos del colegio. Por eso les decía que en el caso de matemáticas, ¿cierto?, también es prudente que nosotros ocupemos otras estrategias lúdicas, como por ejemplo, ¿cierto?, el ajedrez, el dominó, el ábaco, ¿cierto?, el ludo, por ejemplo, porque no siempre vamos a tener las TICs. A veces las tenemos, otras veces no. Por ende, tenemos que buscar, ¿cierto?, diferentes estrategias para poder hacerlo. ¿Estamos bien hasta acá, chiquillos? Sí. Señorita, ¿Alguna duda? Sí, cuénteme nomás. algo bueno de lo que realicé en mi trabajo tiempo atrás, cuando no teníamos el celular como ahora, contábamos con las cámaras con disquete en esos años, cuando trabajaba en la parte de una empresa de Arauco. Yo me hice las tarjetas, me acordé de las tarjetas al tiro porque tenía una ayuda de memoria y las plastificaba. Ponía toda mi información importante que necesitaba, por ejemplo, de estudio, que me tocaba los días martes, diametrar los trozos, cómo calibrar el escáner, entonces tenía los parámetros en tarjeta. Y usaba mi tablilla, siempre una tablilla con información dominante, correo, cosas que uno manejando en terreno. Pero las tarjetas me ayudaron un montón. Y el otro día, ensuciando de nuevo mis cosas, me encontré y me trajo nostalgia comparado con la tecnología que teníamos ahora. Solamente impresora, reducir al máximo y achicaba mis papeles. Las calculadoras, era la calculadora científica, la que tenía más avanzada, era una Casio FX100, algo así, que con suerte salían como 10 números y después se trancaba. Pero las tarjetas eran súper. Para mí me ayudaron mucho, bueno, en mi trabajo.
y eso lo andaba trayendo y era mi ayuda de memoria, como decía usted, como un llaverito, un poco más atrás donde explicaba hacer las tarjetas para los niños. Yo tenía la mía, pero con información de trabajo. Y era mi ayuda de memoria en esos minutos. Y de hecho, Juan Carlos, aunque usted no lo crea, esa técnica de las tarjetas y los ayudas de memoria están volviendo. Es más, los chiquillos que preparan la PAES, yo he visto en varios Instagram que se venden las llamadas flashcards, que Ah, son sí, de sí, la hecho, vi el otro día. exacto, que son tarjetas, ¿cierto? O tipo tarjetas que se hacen en Canva, donde se van desglosando los contenidos. ¿Qué es lo que pasa? Que se han impreso esas, ¿cierto? Y después se le entregan o las venden como tipo llavero PAES a los chiquillos. Ahí son geniales, Y ayudan son harto geniales. y parece que se va quedando más en la retina porque va leyendo uno constante, lo va dejando, salta una duda, toma la tarjeta y repasa de nuevo y va haciendo el efecto de memoria. Ahora Es no, que, generalmente, sí, dele. es que de hecho, esas tarjetas se hacen para eso, para aprovechar a la gente que lee, que aprende leyendo y otros que son visuales. Ojo que hay Sí, muchos que tienen memoria fotográfica y muchas veces de las cosas que se recuerdan porque las tienen, digamos, en las tarjetas. O se recuerdan de la imagen que vieron en la prueba, por ejemplo, cuando están trabajando. sí, Así que eso ayuda. toda la razón, Juan Carlos. Es un estilo, así que para que vean nuevamente la importancia que tiene em, ver, ¿cierto? Estas metodologías no como algo obsoleto, sino que como algo que se pueden utilizar. Denme un momento, chiquillos. Ya. Ahora sí, chiquillos. Entonces, tenemos, ¿cierto? Estrategias mentales, tenemos cálculo mental que también se hace. Incluso podríamos hacer un dictado de sumas y restas, que no sé si lo recuerdan que lo hacían cuando éramos chicos, Sí, y que ahora en los cursos chiquititos a veces también se retoma para favorecer el cálculo mental. sí, Entonces, tienen ahí estrategias, no lo miren como dije antes, como algo obsoleto, porque esto les va a servir. Y si les toca entrar a sala, muchas veces, chiquillos, la creatividad de ustedes va a lograr aprendizajes que los muchachos. Así que, ojo ahí. viendo detalles. De hecho, yo les cuento que a mis alumnos que he preparado para la PAES, cuando me toca ver el eje de economía, yo generalmente los mando a la feria. Ustedes me dirán, ¿y por qué la feria? Porque en la feria pueden ver todo: mercado, inflación, precios, competencia, oferta y demanda. Y ellos pueden Tomando, regatear además, los precios, sí, pueden negociar los precios. entonces yo a los chiquillos, por ejemplo, cuando me toca ver esa parte con mis alumnos, les digo, chiquillos, si ustedes quieren aprender economía, vayan a la feria, 2 o 3 semanas y van a entender clarito. Oferta, demanda, precio, variación de los precios, en qué caso ocurre, por ejemplo. Entonces, hay que acercar las áreas que son matemáticas a la vida cotidiana de los chiquillos, y ahí para muchos es un switch. Entonces, como les digo, fíjense en estas metodologías porque son importantes para la vida de los estudiantes. ¿Cómo vamos hasta acá, chiquillos? Bien. La vida es una matemática. La vida es Sí. matemática. Todo se ocupa la matemática en todos los aspectos. Es una matemática. Y se los digo con el dolor de mi corazón, siendo yo profe de historia, pero la vida es matemática. Sí, pues la vida es matemática. Entonces, Desde que nacemos por la célula, venimos siendo matemáticos. por ejemplo, porque las células, por cierto, se multiplican, dicho Por sea de eso. paso. Entonces, tenemos ahí mucho que hacer, ¿ya? Ahora, a propósito de lo que hemos estado hablando, la parte final de este curso tiene que ver con
las necesidades educativas especiales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les va a pasar en la realidad, y como les decía desde un principio del curso, que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Y por ende, hay estudiantes que tienen ritmos de aprendizaje que son diferentes, o más rápidos, o más lentos que la generalidad de los chiquillos. A esos estudiantes que presentan barreras para alcanzar un estándar de aprendizaje, digamos, dentro del rango común, se le llaman estudiantes con necesidades educativas especiales. Y son parte del área de la psicología llamada psicología infantil, que como dice su nombre, ¿cierto?, tiene o estudia el comportamiento del niño desde que nace hasta que es adolescente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esas etapas el niño, ¿cierto?, en esta evolución tiene un desarrollo cognitivo, un desarrollo físico, ¿cierto?, afectivo y motor más relevante. Por ende, el psicólogo infantil no estudia solamente las dinámicas propias del cerebro, estudia también la variable ambiental. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho también en este curso muchas veces, cuando los niños tienen ciertos patrones de conducta, hay que mirar la dinámica familiar. Un niño, por ejemplo, que es agresivo en el colegio, generalmente reproduce dinámicas que ve en su hogar o que ve en entornos cercanos. Entonces, el psicólogo infantil lo que hace en el fondo es estudiar esto, poder entender, ¿cierto?, y explicar el comportamiento de los estudiantes para poder revisar, ¿cierto?, este tipo de comportamiento. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Sí, profe. señorita. Genial. Entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes que nosotros vemos, ¿cierto?, en nuestros estudiantes? Evidentemente, los problemas que más vemos en el colegio son los asociados a las dificultades que tienen en el aprendizaje. Segundo lugar, ¿cierto?, ver si el niño tiene alguna dificultad de orden psicológico o emocional, o bien, ¿cierto?, que podríamos en menor medida ver problemas que son del desarrollo motor del niño, es decir, dificultades que tenga para hablar, dificultades que tenga para moverse, ¿no?, etcétera. Pero fundamentalmente son de aprendizaje, emocionales, ¿cierto?, y motores. Ahora, veamos algunos de ellos también para poder revisar. Lo primero que tenemos, ¿cierto?, son los trastornos del desarrollo neurológico o el desarrollo, ¿cierto?, de orden cerebral. Ahora, este tipo de problemas, chiquillos, se pueden dar desde la primera infancia con los chiquillos. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que sucede con niños, por ejemplo, que han tenido accidentes en piscinas y han quedado minutos sin oxígeno. ¿Qué pasa con esos niños que quedan muchos minutos sin oxígeno en una piscina? ¿Sufren daños neurológicos? Sufren daños neurológicos importantes. Y eso les podría generar un retraso en el proceso de aprendizaje, sea para hablar, sea para caminar, sea para escribir, para un montón de otras cosas más. ¿Ya? Luego están, ¿cierto?, otros tipos de dificultades del neurodesarrollo, que son las dificultades de el control de impulso o el control de la ira, dificultades para concentrarse, ojo, conflictos con la autoridad, que era un poco lo que creo que hablaba con ustedes el otro día de los límites, ¿cierto?, y los modelos de crianza, y los problemas que tienen algunos niños con la tolerancia a la frustración. Ahora, en términos concretos, ¿cuáles son los principales? Déficit de atención, ¿cierto?, hiperactividad, o el TDAH, como ustedes lo conocen, los chicos, ¿cierto?, o chicas que son TEA, problemas de aprendizaje propiamente tal, o dificultades de aprendizaje, discapacidad de orden intelectual, trastornos de conducta, que era un poco lo que les decía, ¿cierto?, estos chicos que tienen problemas de control de impulso, que son desafiantes, oposicionistas, si ustedes quieren ponerlo o tenerlos claros.
parálisis cerebral, que tiene que ver con esto que les decía yo, con los accidentes que los niños pueden sufrir en su primera infancia, y alteraciones en la visión u olfato, que pueden ser también, o se desarrollan en la primera infancia, o se desarrollan, ¿cierto?, también en los primeros años de vida. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Ahora, un Sí. detalle importante, y aquí no se me asusten, pero ustedes, igualmente siendo adultos, pueden desarrollar o pueden tener TDAH o TEA. Eso le iba a consultar, profesora. Disculpe que la moleste. Dele Porque nomás mi con hija calma. sí tiene 24, 25 años, estaba estudiando leyes, congeló 3 años, ya pasó, y ahora último se me enfermó después de la pandemia, bueno, ahora hace como un año, me complicó, le dio tiroides y le encontraron TDA o no sé cómo, un síndrome, pero chuta, una niña sana que nunca había tenido problemas, eh, y está con ese síndrome. El otro día la compañía controle de Arauco al médico y chuta, me sentí tan mal, tan impotente porque no, mi hija no era así, de esas condiciones, no estaba en esas condiciones. Así que congeló y está estudiando su técnico, por ahí está en un grupo de pastoral, sale a veces, pero se me queda como, la encontré en un minuto de tensión, como que se me paralizó. Y Exacto. me sentí tan complicado que no, uno se la guarda, a veces no comenta, no hace nada, pero me sentí mal. No sé, no supe cómo reaccionar. Juan Carlos, créame que es lo más normal del mundo que le hayan diagnosticado a la edad, digamos, adulta. Y hay casos que son, digamos, bastante especiales. ¿Ya? Ojo. Y se pueden dar en toda la vida adulta. ¿Ya? Y que explican, digamos, las alteraciones del comportamiento. Así que no es Sí, raro. No se sienta mal porque es normal que pase, porque tiene que ver también con el desarrollo cerebral nuestro. puede ¿Ya? ser. Exacto. Y hay un tema ambiental también. Es como las dificultades de orden emocional. No están, digamos, o no son privativas solamente en la infancia. Los trastornos de la ansiedad, por ejemplo, pueden dar en la vida adulta. Ya. ¿Por qué? Porque las personas no siempre tenemos recursos emocionales para reaccionar a determinadas circunstancias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, nosotros no podemos, ¿cierto? Básicamente, digamos, prever qué va a suceder, sino que va a depender Sí, de qué, de nuestra respuesta física, del factor ambiental. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, el mismo trabajo puede generar desarrollo de enfermedades emocionales. Ojo ahí. El trastorno de la ansiedad, Profesora, por ejemplo, con eso. ¿Sí? Dígame. ujú, lo que pasa es que yo tuve un episodio en mi vida que tuve cáncer. Ujú. Y resulta que después ya terminó el tratamiento, volví como a mi vida normal y empecé con esas típicas crisis de pánico que le llaman. Ujú. Estaba leyendo aquí los trastornos de la ansiedad y es más o menos lo mismo que yo sentía cuando empecé con estas crisis. Ahora claramente estoy con tratamiento hace más de 8 años y no he podido dejar el tratamiento porque intentamos, pero son como que me vuelvo de nuevo a lo mismo. Exacto. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que la medicación a veces, ¿cierto?, es lo aconsejable para poder controlarla. Pero el trastorno de la ansiedad puede engatillarse por situaciones que son altamente estresantes, como por ejemplo lo que a usted le pasó con el cáncer. ¿Ya? Sí, pues y ahora hace poquito, bueno, después vino la enfermedad de mi papá, Por falleció, ejemplo. ahora hace poco tuve más de un año con licencia cuidando a mi mamá. Entonces, siempre han habido casos X donde he vuelto como de repente igual a retroceder un poquito porque igual eso afecta. Exactamente. un Entonces, tema complicado. es un tema complejo, pero no se sientan mal porque es normal que ocurra. Sí, Porque el ser pero uno humano, de repente decía, por ejemplo, antes que pasara todo esto, mi hermana siempre ha tenido como problemas psicológicos en el sentido de que
desde chica tuvo como sus problemas, entonces uno decía, no, yo no voy a ir al psicólogo, no voy a tomar medicamentos, no voy a caer en eso, y al final, independiente, igual cae, pero uno después entiende, porque siempre la mayoría de la gente dice, no, si tú estás con psicólogo porque prácticamente estás loco, y lamentablemente, o sea, no es así, porque yo el tiempo que estuve con mi mamá, que estuve encerrada más de un año cuidándola, para mí fue súper bueno estar con el psicólogo, a mí me sirvió mucho a estar con él. Era como Exacto, la persona que a mí me contenía, hablábamos, entonces realmente uno tiene otra perspectiva cuando no le pasan las cosas. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cierto? No es raro, el cerebro no está preparado y el cuerpo tampoco está preparado a veces para situaciones que son estresantes o que son gatillantes. Por eso surgen los trastornos de la ansiedad, las disrupciones, porque el ser humano busca formas de salir. Por ejemplo, la ansiedad es eso, es un mecanismo de defensa, donde tenemos, ¿cierto? Reaccionamos con nerviosismo, con que se nos acelera el corazón, ¿cierto? Con que la respiración, digamos, eh, se nos, digamos, acelera, ¿cierto? Porque sudamos más, por ejemplo, etcétera. Y ojo que a veces la ansiedad no se da solamente con esos síntomas, se da con los excesos de comida, de ejercicio, por ejemplo, de no querer ver a la otra persona. Y ojo que también se da incluso con el mutismo selectivo. Es decir, yo no hablo en ciertos entornos o no le hablo a ciertas personas. Entonces, ¿esas son expresiones de la ansiedad? Sí. En el caso de los comportamientos disruptivos, chiquillos, tiene que ver con los chicos que evidentemente son oposicionistas. Es decir, se oponen a las reglas, ¿ya? Se complican, digamos, con la autoridad, no aceptan los límites y eso tiene que ver con, o puede ser con un problema que ellos tengan a nivel neurológico, pero también con las dinámicas familiares. Ojo con la alimentación, ese es otro tema, pero ese quizás con los niños chicos no lo van a ver tanto, lo van a ver con los más grandes. Ojo con la anorexia y ojo con la bulimia, ya que son también trastornos importantes. Chiquillo, ¿alguien sabe la diferencia entre la anorexia y la bulimia acá? La anorexia, los que no quieren comer. La bulimia, ¿Ya? los que comen y Los después que vomitan. comen y después vomitan. Sí. Que Exacto, ellos frente al espejo se ven diferentes. Entonces exacto. ellos están gorditos y frente al espejo se ve delgado, entonces ellos comen por ansiedad, más que eh, la bulimia. Eso los lleva a la bulimia en realidad. Profesora, Sí, dale nomás, María Consuelo. yo en la parte de, bueno, de la juventud, no de la adolescencia, después viví el episodio de la bulimia, pero este trastorno me pasó por el hecho de que mi hermana, o sea, habían diferencias, mi hermana era alta, delgada, yo siempre fui bajita y más rellenita. Entonces mi mamá siempre hacía diferencia, o sea, a mí me mantenía a dieta y si yo engordaba, era como mi mamá la que me tenía así como en ese sentido psicoseada, que decía que por qué te ves gordita, tenés que comer menos, entonces como empezó con esa cosa en mi cerebro, en mi cabeza, yo lo que hacía era eso, yo comía y después el tiro iba al baño, me metía los dedos a la boca y vomitaba. Entonces tuve un tiempo así, pero fue como prácticamente por ella, porque siempre estaba ahí en mi cabeza que tú estás muy gordita, que te veis mal con esa ropa, que no sé, pues me trataba de poner a dieta, que comía menos, pero ella no entendía que mi contextura, mi forma era distinta porque yo era como más, mira, como no sé si castigo, pero era como más de la parte de ella, de familia, porque sus hermanas todas eran bajitas y eran rellenitas. Mi hermana era de la parte de papá, era alta, y piernas largas, entonces ella no se fijaba en eso. Entonces siempre empezó así como en mi cabeza que yo siempre me encontraba gorda y que comía mucho, me sentía culpable, ya partía del baño el tiro a vomitar. Es que, de hecho, María Consuelo, lo que usted toca es fundamental. Yo no quería entrar así tan directamente, pero no tengo otro remedio. Si ustedes ven niños que tengan anorexia o bulimia, primero hay que entender lo siguiente, que ellos no solamente hay que abordarlos con un nutricionista, sino que tienen un tema psicológico, que es su autopercepción, ¿ya? Porque ellos, tanto la anorexia como la bulimia,
ellos se ven de una manera distinta a como se ven los demás. Es decir, nosotros los podemos ver delgados, pero ellos en el espejo se ven gordos. ¿Ya? Ojo. Yo, por ejemplo, yo no me miraba, o sea, yo le saca el quita los espejos. O sea, Exacto. siempre cuando, la pura cara nomás, pero si veo un espejo así largo, yo no pasaba por ahí, lo evitaba porque me iba a ver gorda. Me veía y odiaba mi cuerpo, una cosa así. Exactamente. Y porque, ojo, como tienen un mal concepto físico, evidentemente les afecta la autoestima. Entonces, el anoréxico, la persona anoréxica, no come. ¿Qué es lo que pasa con la bulimia? Ellos comen, pero después van al baño Devuelve. y devuelven. ¿Ya? Ojo. También están otros trastornos que son cercanos a la anorexia y la bulimia, que es el trastorno por atracón. Es decir, gente que a veces no come todo el día, pero que de repente agarra y se come una olla. ¿Por qué hay que ponerle ojo a estos problemas? Porque generalmente, y suena súper feo que lo diga, la culpa la tienen los padres. Sí. Perdón que sea así tan directa, chiquillos, pero hay que siempre, cuando ustedes vean una niña o un niño que tiene su tema, porque si bien se da más en las mujeres, los hombres también se da, por ende hay que ponerle ojo, en la adolescencia especialmente, hay que entrar en la dinámica familiar, porque generalmente los niños se sienten así por discursos que han oído escuchar del papá, de la mamá, de la abuela, de los tíos, etcétera. Entre los mismos hermanos. Entre los hermanos, las burlas de los compañeros. Ojo que el bullying que hacen los compañeros pueden llevar a un niño a sentir o a generar un cuadro de anorexia o de bulimia. Por eso les digo, ustedes, la labor que van a tener en los colegios es súper importante para frenar, por ejemplo, conductas que son gordofóbicas. Porque además hay que hacer entender a los chiquillos que la obesidad de una persona no es necesariamente por malos hábitos alimenticios. Hay enfermedades que provocan obesidad. Los mismos problemas de la tiroides. Tema complicado la tiroides. Exacto. Entonces, no es un juego, chiquillos. Y no les estoy dando cátedra en ese sentido de moralidad, ¿ya? Pero lo que les estoy indicando aquí es que hay que hacer entender a los chiquillos que antes de juzgar al otro, tienen que saber, digamos, o conocer qué fue lo que le pasó a la otra persona. La persona que es gorda no es necesariamente por un tema de que come mal. Puede ser por la tendencia a sobrepeso que tiene la familia, puede ser por un tema hormonal, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender y que los chiquillos tienen que entender. ¿Ya? ¿Cómo quedamos hasta acá, chiquillos? Bien. Bien y preocupado por el tema. Pero Juan Carlos, no se preocupe, es normal, es habitual, una buena terapia puede sobrellevarlo súper bien, además que hay que ver si es de alto funcionamiento, también, pero es habitual que en la vida adulta uno tenga este tema, ¿ya? Sí. Ahora, chiquillos, nos queda una última clase. No se preocupen, Karen con C y Karen con K, porque los dejé a todos presentes porque era una clase de recuperación. Así que tranquilidad. ¿Ya? Están todos presentes. Chiquillos, por ende, ordenémonos con lo siguiente. Vamos con una prueba 3. Y la prueba 3, ¿cierto? Que era la que debíamos haber tenido hoy día, no la voy a poner hoy porque estamos en clase de recuperación. Por ende, la prueba 3 la voy a habilitar el lunes. ¿Estamos de acuerdo? Y la prueba 3 tiene los módulos, ¿cierto? 6, 7 y 8. ¿Ya? Módulos 6, 7 y 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 7 y 8. Pero ahora terminamos el 8 o nos falta. Estamos de hecho en el 9 ahora. Así que estamos sobre lo que deberíamos haber visto. Miren, para ponerlo más claro en el PPT, porque sí que ustedes serían tan mejor con eso. Esperemos un momentito. Vamos viendo. Nosotros ya estamos en el 9, entonces nos queda una patita así como final nomás. Ya.
Entonces, vamos a ver al tiro. Ya. Para la prueba 3 tendríamos que estudiar desde aquí, desde la lámina 36, ¿cierto? El PPT, hasta Hasta la 46. Hasta la la 44. 46, no, 44, sí, toda la razón. De la 36 a la 44. Esa es la 3, La 44. ¿ya? Y de esta última, la 9 y la 10 quedan para la última prueba. Así que no hay problema. Pero nosotros ya estamos avanzados con respecto a la materia que estamos viendo. ¿Ya? Bien, chicuelos. No les quito más tiempo por hoy día. Voy a subir esta clase como lo hago siempre, ¿cierto? Ya al poquito rato que terminamos. Y el lunes abro la prueba a partir de las 10:30 de la noche. ¿Bueno? ¿Sí? Sí, Ya. Ya, chiquillos. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Y se me Que cuidan. tenga un bonito fin de semana. Igualmente ustedes, chiquillos. Cuídense harto. Que les vaya bonito. Chao, muchachos. Chao, Gracias. profe, Que esté muy gracias. bien. Chao, chao. Chao, grupo. Que estén Profe, bien. consulta, la prueba de hoy día, ¿hasta qué hora se puede hacer? Hasta las 12 de la noche, chiquilla. Hasta las 12 de la noche. Excelente. Va a estar abierta. Ya, vamos a empezar ¿Ya? ahora porque el trabajo no me daba. Vamos a empezar ahora Vamos la que se prueba. puede. Sí, Ya, chicos. Se me gracias. cuidan. Que estén bien. Chao, chao. Igualmente, profe. Chao, grupo.